Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal que estamos viviendo. Hoy hablaremos acerca de la revolución de Correa en los servicios públicos y también lo que fue la meritocracia. La revolución de Correa en los servicios públicos se concretó fundamentalmente en lo que se llamaba la meritocracia. Los cargos debían ser ocupados en el aparato estatal por gente que tenía méritos. Entonces se comenzaron a exigir a los profesionales que iban a ingresar, por ejemplo, en el campo de la medicina, exámenes, pruebas anuales de rendimiento y demás condiciones importantes para que los trabajadores públicos dejaran de ser las personas que tenían padrinos. Porque en la historia del Ecuador, desde la época de la colonia, el servidor público, el que estaba vinculado al poder, siempre fue un individuo que tenía parientes, amigos o relaciones con los círculos del poder, con la gente, con la aristocracia criolla, con la española en el tiempo de la colonia y por supuesto en el tiempo de la independencia, en el caso de Guayaquil, con todo lo que era la élite comercial y bancaria. En el caso de Cuenca era un problema de castas y apellidos, y en el caso de Quito era el que tenía el pariente, el primo, el amigo en el ejército, en la policía y fundamentalmente en los cargos públicos. Así pues, los jueces siempre eran los mismos, los cargos públicos eran ocupados por gente que llamaba a su familiar y pariente a ocupar el cargo público. Se cumplían con ciertas rigurosidades, con ciertas mentirillas, como por ejemplo convocar a concursos de méritos, de merecimientos, pero al final el cargo ya estaba entregado a quien debía ser. El primo, el amigo, el pariente, la moza, la amante, la mujer, todo eso valía. Este ha sido el sistema como se han manejado los cargos públicos en el Ecuador. Con Rafael Correa se pretendió un cambio. La gente que ocupaba cargos públicos tenía que tener un mérito. Pero se cometió un error. El error fundamental que se cometió fue que se dio un espacio para un tipo de nombramientos que se llamaban nombramientos ocasionales, que podían ser dos: contratos ocasionales, que eran los que se contrataban para hacer ciertas obras. Por ejemplo, se contrataban albañiles para hacer un colegio, se contrataban electricistas para hacer las instalaciones de una central hidroeléctrica. En fin, esto eran los contratos ocasionales, lo cual era muy correcto. Pero cuando el contrato ocasional no era, se necesitaba por más tiempo prolongado, entonces ese trabajador pasaba a tener un nombramiento provisional. El problema fue el abuso de los nombramientos provisionales. El trabajador que tenía un nombramiento provisional tenía el gran problema de que estaba a la voluntad y el capricho de un jefe. Y normalmente los jefes eran guardaespaldas de otro jefe superior. No eran el más capaz, el más inteligente, etcétera, etcétera. No, el que dirigía un hospital no era el más capaz para dirigir el hospital. Era el que le guardaba las espaldas al ministro de Salud. El que era el director del parque de la Reserva Marina Galera San Francisco, por ejemplo, no era la persona que era la más capaz de dirigir la Reserva Marina Galera San Francisco. Era el consentido, mimado o el que había conseguido arrimarse al partido político y al ministro. Así era como funcionaba el problema de la burocracia en el gobierno en los 10 años de Rafael Correa. Su lucha por crear un sistema de meritocracia
se vio afectado. Y este sistema de meritocracia funcionó muy bien, básicamente en el área de salud. En el área educativa se llegaron a pactos con los profesores, se los volvió a formar, se les volvió pero sin embargo se llevó una calificación de los profesores, inclusive no solamente de los profesores, se llevó una calificación de los colegios. Entonces habían colegios que tenían mejor calificación, colegios que tenían pésima calificación y profesores que tenían muy buena calificación y reconocimiento en todo el país, y habían profesores que pues tenía que estimarse de nuevo si debían o no renovarse su contrato. Pero en las otras áreas, en el registro civil, en las áreas de los ministerios, en las oficinas de los ministerios de las provincias, se formó lo que se llama el contubernio. El contubernio fue a la final la misma causa por la cual hoy toda Alianza País se volvió, o sea, no toda Alianza, la mayor parte de Alianza País decidió traicionar a los principios que Rafael Correa luchaba. Esto, de esta burocracia, de estos que ocupaban cargos públicos con nombramiento provisional, que llegaban al cargo público y que le querían convertir al cargo público en un botín del partido, en un botín de ellos, porque ellos se creían en el partido. Y este botín era básicamente tratar de sacar dos sueldos, el sueldo de médico y el privado y el sueldo de médico del Estado. Entonces el sueldo de médico del Estado, bueno, estaba bien ganado, pero el sueldo de médico privado lo sacaban reclutando pacientes de los mismos servicios públicos estatales, tanto del Seguro Social campesino, del Seguro Social general, como de la medicina estatal. Se luchó contra esto. Por ejemplo, en la práctica médica, antes de Rafael Correa, los médicos trabajaban solamente 4 horas y cobraban por 8. Entonces era un gran negocio ser médico. Pero antes de Rafael Correa, los médicos eran pagados cuando el gobierno tenía plata, y el gobierno nunca tenía plata. Entonces los médicos y los profesores tenían que pasar un vía crucis hasta llegar a cobrar sus salarios. Cuando llegó Rafael Correa, en todo el aparato estatal se logró una cosa que era imposible conseguirla antes del gobierno de Rafael Correa, que era la puntualidad en el pago de los salarios. Esta puntualidad en el pago de los salarios significó la desaparición de las huelgas. La puntualidad era mucho más importante que la cantidad de dinero que ganaba el empleado público. Porque, ¿de qué servía ganar mucho si no te pagaba a tiempo? Pero el banco no te dejaba de cobrar, tampoco te dejaba de comprar empresa eléctrica, tampoco te dejaba de comprar empresa de agua, tampoco te dejaba de comprar el arrendatario de tu casa. Todos te cobraban el día puntual, menos el Estado, que te pagaba cuando te daba la gana. Eso cambió con Rafael Correa. ¿Y cómo se consiguió ese cambio? Se consiguió a través de una política económica. Esta política económica consistía en que se señaló dentro del presupuesto nacional que lo que eran ingresos regulares, es decir, los que producían los impuestos como el IVA, el impuesto a la renta, etcétera, etcétera, iban a gastos regulares. Entonces iban a gastos en las Fuerzas Armadas, en la policía, en los servicios públicos, en la educación y en la salud, etcétera, etcétera. Y lo que eran ingresos extraordinarios, los que producía el petróleo, los que producían los ingresos por exportaciones, los que producían ingresos por inversión extranjera, etcétera, etcétera. Estos ingresos, en cambio, iban como inversión a la obra de infraestructura, a la obra de mejoramientos, a la obra de becas internacionales, etcétera, etcétera. Es así como se concibió la economía, y es así como se consiguió un sistema de administración y de servicios públicos que durante 10 años no se paró. Nunca en la historia del Ecuador
habíamos conocido que era posible que los colegios, escuelas y universidades trabajaran sin huelgas todo el año, excepto en el gobierno, en los 10 años del gobierno de Rafael Correa. Nunca en la historia del Ecuador se conoció que los servicios médicos, inclusive yo trabajé en ellos, trabajaran sin huelgas, sin paros, sin tropiezos durante tiempo prolongado. Y con Correa, durante 10 años no hubieron paros ni huelgas. Hubieron manifestaciones. Los médicos manifestaron, los profesores manifestaron, dijeron sus inquietudes, pero no se pararon la atención médica y no se paró la atención de las escuelas y colegios. Para esto también fue necesaria una ley. En la Constitución, el interrumpir el funcionamiento de un colegio o interrumpir el funcionamiento de un hospital, de un centro de salud, etc., se convirtió en delito. Y eso fue otro de los elementos muy importantes para cambiar el sistema de los servicios públicos. Pero los servicios públicos no solamente que significan servicios públicos, significa la consolidación de derechos. Cuando usted habla del derecho a la salud, ¿de qué le sirve tener derecho a la salud si usted no tiene un lugar donde le atiendan gratis? Le pueden decir, en Ecuador hay el derecho a la salud, sí, pero el médico al que tiene que acudir le cobra plata, entonces no hay derecho, pues eso ya es un privilegio. Cuando usted paga por algo, usted no está gozando de ningún derecho, usted goza de un privilegio. Los privilegios son aquellos que se obtienen porque uno tiene o dinero, o apellido, o relaciones. Si usted es compadre, amigo, etcétera, etcétera, entonces el médico del hospital de Eugenio Espejo le opera. Pero si usted no es amigo, compadre, no tiene relación, no le opera. Eso era cómo funcionaba antes la atención pública en el Ecuador. Usted quería entrar al Colegio Militar Eloy Alfaro, usted no entraba si no era amigo del coronel, amigo del general, metido por debajito, tenía compadres, etcétera, etcétera. Ahí entraba al Colegio Militar. Y además tenía que pagar $50.000 solo para uniformes, no solamente en el colegio militar, también lo tenía que hacer en la policía. Entonces, con Rafael Correa esto se acabó. Para entrar al colegio militar simplemente se mostraba los méritos de la persona y el Estado se encargaba de darle todo, desde el último uniforme hasta el dinero para sus salidas. Tenía una pensión, tenía estudios, etcétera, etcétera. Era una carrera costeada totalmente por el Estado. El ejército dejó de ser de las familias de los hijos de los generales. Y la policía dejó de ser de las familias de los hijos de las familias de los oficiales de la policía. Porque eso era el ejército ecuatoriano. El ejército ecuatoriano era una institución de las familias de los coroneles, de los generales, del alto mando del ejército. Y la policía era una institución de las familias de los policías del alto mando. Ellos escogían quiénes podían y quiénes no podían. Pero con el sistema de Rafael Correa, a la policía podía entrar cualquier ecuatoriano, cualquier, y era pagado desde el momento que entraba hasta el día que moría como ex oficial. Usted recibía una pensión, un salario. Por supuesto, a los militares esto no les gustó cuando les dijeron hasta aquí nomás, no pueden ustedes cobrar más de la cuenta, no pueden cobrarse salarios que son exorbitantes. Y esto cambió la visión de lo que es el servicio público. Es así como hizo la revolución Rafael Correa. Pero cuando regresamos a este gobierno, hemos vuelto al sistema de parentescos, amigos, compadres, ñáñaras y cosas así. Si usted vigila, si usted ahora no tiene padrino en este gobierno, usted no tiene trabajo, usted no tiene acceso a la policía, no tiene acceso al ejército, no tiene acceso a nada. A duras penas puede decir que puede acceder a becas internacionales, pero ya no hay más que 300. Ya no hay las 2.000 que habían con Rafael Correa. Habían 2.000 becas anuales. Ahora
a las 100 mejores universidades. Ahora ya no, solo hay 300 y son para masterados. Ya no hay para bachelor en el extranjero. Estas son las nuevas situaciones que vivimos y no es muy importante que nosotros recordemos. Pero además, Rafael Correa hizo una cosa extraordinaria. Toda la infraestructura, los edificios, las oficinas donde trabajaban los servidores públicos dejaron de ser covachas, dejaron de ser lugares miserables, sucios, llenos de tramitadores que le explotaban al pobre individuo que iba a pedir un servicio público, comenzando por el registro civil y terminando en los juzgados. Todo cambió. Desde la tenencia política pasaron a ser una oficina decente y las oficinas públicas pasaron a ser las mejores oficinas que existen en el Ecuador. Estos son los grandes cambios que produjo Rafael Correa. Gracias.